Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Willard Díaz y empiezo acá una serie de conversaciones, unos momentos para hablar un poco de literatura, de cultura en general, a fin de pasarla amena. Bueno, hoy quiero empezar por contarles a ustedes la historia de un libro. Hace unos 15 años, quizá, poco más, en una librería aquí en mi ciudad, en Arequipa. La librería se llamaba Aquelarre, la atendían dos hermanos, amigos míos, y ahí en el cajón de remates encontré un libro que compré, estaba barato, yo no sabía media palabra acerca del libro, del autor, es este. Le he quitado ya la falsa tapa porque estaba muy deteriorada, ¿no? El libro mismo está un poco ya gastado por la humedad, por los años. Y sin embargo, lo compré por curiosidad. Lo tuve ahí. Me olvidé, lo dejé entre otros. Y hará un año probablemente tropecé con él, ¿no? Lo tomé, empecé a leerlo y poco a poco me fui maravillando, deslumbrando con la lectura de estos cuentos. Es un libro de cuentos. Se llama Color de Oscuridad. El autor es James Purdy. Es norteamericano. Él nació en 1923 en Ohio, en los Estados Unidos, en una ciudad pequeña. El padre y la madre se divorcian cuando él tiene 5 o 6 años y la madre, muy pobre, va a una ciudad más grande donde tiene algunos parientes y trata de conseguir trabajo. Ahí estudia Purdy y se especializa en idiomas. Estudia francés y se vuelve profesor de francés, ¿no? Llega a enseñar incluso en una academia militar. Hay que decir que Purdy era homosexual. La palabra gay no me gusta, me parece un poco cursi, pero en fin, era homosexual, tenía una gran capacidad para los idiomas, tenía capacidad para conversar con la gente, en fin. Escribió aquí una serie de cuentos, ¿no? Después él va a viajar a Nueva York, donde se va a introducir en el mundo de los músicos de vanguardia, de jazz, ¿no? De Nueva York. Lo acoge una pianista que se llama Gertrude Abercrombie, ¿no? Ella le presenta a sus amigos, que son los músicos negros de jazz de la época. Está Dizzy Gillespie, está Miles Davis, Sarah Vaughan y todos estos extraordinarios jazzistas. Y allí él escribe sus textos más maduros, más importantes, una serie de cuentos que están en este libro precisamente, ¿no? El libro se llama Color de Oscuridad, una hermosa metáfora. En inglés suena un poco mejor que en español. Pero color de oscuridad es, ya sabemos, en la oscuridad los objetos también tienen color, ¿no? Aunque están ocultos, pero tienen color. El libro es enviado a algunas editoriales que lo rechazan, ¿no? No tiene éxito, le devuelven aquí, allá, allá, porque parece un poco escandaloso, no es una cosa honorable, en fin. Y llega a Inglaterra un borrador a manos de una mujer muy famosa, que es también una especie de, digamos, protectora de artistas, ¿no? En Inglaterra. No sé si por acá está su nombre. Bueno, y ella tiene pues la gracia de presentarlo también a algunos escritores. Se juntan y hacen una primera publicación de los cuentos de James Purdy. Lo curioso es que esta mujer le atribuye a Purdy ser negro, ¿no? Por un cuento que hay acá que se llama Atardecer. Ese cuento es la conversación de dos mujeres negras que están en la casa de una de ellas, lamentándose, consolándose porque sus hijos se han alejado del hogar, ¿no? En realidad, el de una de ellas ha muerto en la guerra y el otro
se ha ido, es un músico bohemio que se ha ido de la casa y no se sabe si va a regresar, dónde estará. Al final del cuento, una acaba consolándola a la otra, porque claro, el hijo muerto, ¿no? El suyo todavía no sabemos si va a volver algún día, en fin. Y la pena de estas mujeres acaba con una metáfora muy bonita cuando ya oscurece totalmente dentro de la habitación, están de noche ya, ¿no? Y ya no hay más que decir en realidad, ¿no? El cuento se llama Atardecer. Es un cuento muy bonito, pero el que yo quisiera, o los que quisiera comentar con ustedes, son los cuentos más bien que hablan de la homosexualidad. Uno de ellos lleva por título, atención, pueden ustedes mirar cuanto gusten. Pueden ustedes mirar cuanto gusten. La mirada es el tema de este cuento. ¿De qué trata? Leo un trocito. ¿Es que siempre hemos de empezar hablando de Milo en estos almuerzos del miércoles?, inquirió Philip dirigiéndose a Guy. Los dos hombres, llevando sendas bandejas con la comida, eligieron una mesa de la cafetería y Philip, por lo menos, se disponía ya a tomar asiento. ¿Es que siempre empiezo hablando de Milo?, preguntó Guy sorprendido. En efecto, este cuento es un cuento de conversación. Los personajes conversan una hora, pero parece que esa conversación es repetida ya, porque uno de ellos está obsesionado con otro que es su compañero de trabajo, que se llama Milo, y que tiene una personalidad muy singular. Este tal no trabaja mucho, es un gimnasta, le gusta mostrar su cuerpo, mirarse en los espejos, tiene mucha gracia, los demás de la oficina lo miran, se ríen, en fin. Y a eso le molesta a este otro, ¿no? A Guy. Él habla y habla y habla, como que está muy fastidiado por el exhibicionismo, por el narcisismo de este personaje, ¿no? Incluso cuenta que se han encontrado en una piscina pública y este estaba con su esposa y el otro estaba con un amigo. Y los dos se frotaban aceite al cuerpo, muy musculosos, ¿no? Jugaban, bromeaban y la gente los miraba y se reía, ¿no? La esposa de Guy también miraba y él se molesta, ¿por qué tienes que mirarlos, no? En fin, y repito, era pues un espectáculo mirar a estos que se frotaban, en fin. Le molesta todo eso a nuestro personaje. Y habla, repite, y se queja y se fastidia, ¿no? Hasta que acaba la hora y se tienen que ir a devolver las bandejas, en fin, y se despiden y acaba el cuento. Pero en estas conversaciones, en este diálogo, casi monólogo, que es todo el cuento, el lector advierte que hay algo más, ¿no? Nota que hay algo que no está dicho ahí debajo, ¿no es cierto? Y eso lo convence, lo impresiona al lector, porque sabe más de lo que sabe el personaje que está contando, ¿no? Soltando toda esta historia. Es digamos, un truco, es parte de la magia de los diálogos bien escritos. Escribir diálogos es difícil en realidad. Cualquiera diría, es fácil imitar cómo habla la gente, pero no es así. Si uno copia lo que hablan las personas, sale cualquier cosa, ¿no? Hay que inventar el lenguaje. Ya lo dijo Arguedas, ¿no? Para que me creyeran acerca de los indios tuve que inventarme un lenguaje, ¿no? Lo dice también Rulfo, ¿no? Los campesinos mexicanos no hablan como los que aparecen en los cuentos de Rulfo, no hablaban, digamos, ¿no? Lo mismo en los Estados Unidos, con la gente de la que trata Hemingway, o en Europa, en fin. El lenguaje de los personajes de la literatura no es el lenguaje de las personas del mundo real, ¿no? Hay un artificio, hay un trabajo con el lenguaje que aparenta, ¿no? Aparenta ser así. Y eso es el prodigio de la escritura de James Purdy, ¿no? Hay otro cuento más que a mí me parece ejemplar. Ya les he dicho, cuando llega a manos de esta mujer en Inglaterra, Edith Sitwell,
en esa lectura que ella hace, cree que el autor es negro, ¿no? Por ese cuento, el cuento de Atardecer, ¿no? Y por eso también probablemente lo aprecia al comienzo. Bueno, hay un cuento que se llama Marido y Mujer. Es otra conversación. Los mejores acá son los cuentos de conversación, los de hablada. ¿Por qué? Repito, por la maestría con la que escribe Purdy estos diálogos, ¿no? Estas conversaciones. En este cuento voy a leer un trocito para introducirlos. ¿Cómo ha podido sucederte esto ahora que estábamos en buenos tiempos y si no has hecho nada malo?, preguntó Pitchmouth. Es lo que estoy tratando de explicarte, Pitch, respondió Leif. Ninguno de los hombres que trabajan en la fábrica me tenía simpatía. Y luego añadió como si citara las palabras de otra persona. Soy un caso difícil. Difícil, pero si eres el hombre más fácil de tratar de todo el país. Es que no soy bastante varonil. Ahí está toda la trama de este cuento, ¿no? Conversan los dos, esposo y esposa, conversan, eso es todo el cuento, una conversación, y poco a poco se va deslizando la idea, sin decirla, de que este que ha sido despedido ha estado mirando a otro de los trabajadores, ¿no? Echándole el ojo todo el tiempo, y finalmente se ha quejado, parece que había un altercado, en fin, y lo botan de la fábrica. Reconocer esa identidad, ¿no? Ese deseo, están casados, pero él ha descubierto un deseo por otro de los chicos de su trabajo, en el diálogo nada más, en el decir, es decir sin decir, ¿no es cierto? Eso, repito, es un trabajo realmente valioso. No pensemos en los homosexuales, pensemos en cualquiera que es marginado, cualquiera que tiene que ocultar su identidad, o tiene que mostrarla a medias, sugerirla, en fin, puede ser por razones religiosas, ¿no? O por razones de raza, de color, ¿no? Se siente menor, o por razones ideológicas o religiosas, o lo que sea, ¿no? Alguien que se siente fuera del mundo oficial, fuera del mainstream, en fin, alguien que pues no tiene derecho a una identidad. En cualquiera de esos casos se puede utilizar exactamente el mismo trabajo, ¿no? La misma técnica, ¿no? Decir sin decir, hablar mucho para ocultar, ¿no? Es el trabajo que se le da al lector. El lector, cuando entiende algo que no está dicho, que no está en el papel, se siente cómplice, participa, se mete, de hecho, como parte en la historia de estos personajes. Y eso es difícil de lograr y donde uno lo encuentra es admirable, ¿no? Purdy tiene una novela más que se llama Malcolm, ¿no? Es una novela, la más conocida de sus novelas. Yo debo confesar que es lo único que he leído, Malcolm y este libro de cuentos. Prefiero el libro de cuentos a la novela. La novela es un poco penosa, es la historia de un chico muy guapo que llega a una ciudad grande donde se introduce en los ambientes artísticos vanguardistas, pero ahí empieza a degenerar, ¿no? Empieza a decaer el chico y acaba muy mal, ¿no? Es Malcolm, también está en español. No sé, probablemente, seguramente hay más obras de Purdy en español, pero yo me permito recomendar este libro. Debe estar por ahí en PDF en internet, se llama Color de Oscuridad. Y lo que a mí me impresiona, lo que aprecio y por eso lo recomiendo son los diálogos, la escritura magistral de los diálogos. Bueno, de eso quería comunicarme con ustedes, de eso quería hablarles y tratar de entusiasmarlos por la obra de James Purdy. Nos veremos a la próxima semana, espero que todos los miércoles podamos encontrarlos en este canal. Amigos, gracias y hasta luego.